Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos y vamos a continuar con el versículo 5 del capítulo 8. Dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí, de aquí en adelante hasta el versículo 27, Dios nos quiere enseñar más específicamente cómo andar en el Espíritu. Comienza diciendo Pablo que pensar en la carne es terminar en la carne. Pensar en las cosas espirituales es terminar en el Espíritu. Así que de entrada, pues esto nos señala el importantísimo papel que juega la mente en todo esto. Porque finalmente nuestra mente rige nuestra conducta. Fíjate cómo dice aquí Salomón en Proverbios 23, 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, somos de acuerdo a los pensamientos que tenemos en nuestro corazón. Por eso es muy necesario estar vigilando todo lo que es nuestra mente, nuestro corazón, que el corazón, pues como lo hemos dicho en otras ocasiones, no está hablando de la víscera, ¿verdad? Sino está hablando de nuestro ser. Es una forma de referirse a lo que es nuestra mente, nuestras emociones y nuestro ser. Entonces, exactamente lo que dice aquí es muy importante. Los pensamientos que tengamos en nuestro corazón van a definir nuestra conducta. Andar en la carne, como antes lo hacíamos, pues ya en estas circunstancias sería un retroceso y en algún caso hasta podría ser una señal de que a lo mejor todavía no conoces a Jesús. Porque si alguien que se dice creyente sigue pensando, haciendo o buscando las cosas de antes, entonces esta es una señal de que se sigue resistiendo al Espíritu Santo, de que no quiere someterse a Él. Y esto trae por consecuencia que siga dominado por su naturaleza pecaminosa. Pero los que realmente se someten al Espíritu buscarán como forma de vida y como su mayor interés las cosas espirituales. Es decir, el estar buscando y haciendo las cosas espirituales se convierte en tu modo de vivir. Ahora, ¿cómo saber si mis pensamientos son carnales? Bueno, analiza qué es lo que te preocupa en la vida. ¿Qué es lo que te mueve? Si los objetivos que tienes son meramente materiales, si estás enfocado únicamente en lo pasajero, esto es, si solo tienes puesta tu vista en las cosas de este mundo. Pregúntate cuáles son tus intereses en la vida. ¿En qué inviertes tu tiempo, tu fuerza, tu dinero, tu influencia o tu inteligencia? ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? ¿Qué es lo que más deseas para tus hijos, tu esposo, tu familia, etcétera? ¿Estás pensando en la necesidad de su salvación? ¿Realmente te importa y procuras que conozcan a Dios?
Si ya lo conocen, ¿haces lo necesario para que lo sigan? ¿Para que conformen su vida a sus mandamientos? Al responder estas preguntas, sabrás dónde está puesta tu mente y por lo tanto hacia dónde está dirigido tu comportamiento, hacia lo carnal o hacia lo espiritual. Dice el versículo 6 de Romanos 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse de las cosas carnales solo lleva al pecado, a separarnos de Dios, que es muerte, y esto es precisamente lo que cada creyente debe evitar siempre. Porque es cuando estamos alejados, cuando estamos separados de Dios, que entramos en angustia, en confusión, en tristeza, en desesperación, ¿verdad? En desaliento, en frustración. Y finalmente perdemos el objetivo eterno de nuestras vidas. Por el contrario, si nos ocupamos del Espíritu, esto nos va a llevar a la santidad, a la comunión con Dios, que finalmente nos va a llevar a vivir la vida abundante que Dios promete, como lo dice en Juan 10:10, cuando Jesús les dijo estas palabras a sus discípulos. Les dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios promete vida, vida eterna y vida abundante en esta tierra. Pero esta es una cosa que proviene de Él. Si no te acercas al manantial, pues no podrás obtener el agua que sacia tu sed. Otro fruto de esta comunión no solamente es llevarnos a comportarnos bien fuera de la carnalidad, sino que esta cercanía, esta comunión, el fruto de esto será la paz. Esa paz que tanto añoramos y que de pronto perdemos por todas las cosas con las que tenemos que enfrentarnos en este mundo y por todas las vicisitudes con las que nos topamos todos los días. Y finalmente es una paz que quisiéramos tener permanentemente. Pues finalmente, como dice Jesús en Juan 14:27, Él es el proveedor de esa paz. Él dijo, la paz os dejo, mi paz, la de Jesús, os doy. Y hace esta comparación con la paz efímera o temporal que a lo mejor puedes adquirir a través de otros lados. Y dice, yo no os la doy como el mundo la da. Es diferente. Su proceder, su fuente de procedencia es distinta. Y termina diciendo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La conclusión es importantísima. En ningún otro podemos conseguir paz y vida. En todo lo demás, en todo lo que enfrentamos cada día, vemos únicamente hostilidad y muerte. Dice en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, además de todo lo dicho, Pablo refuerza al recordarnos que no somos los únicos que perdemos cosas
para nosotros con este asunto. No solo somos perjudicados en una vida carnal, sino que además, si nos dedicamos a complacer a nuestro viejo hombre, estamos haciendo cosas que ofenden a Dios. No solamente perdemos paz, no solamente perdemos vida abundante, no solamente nos confundimos, no, sino que aparte de todo esto, esta conducta ofende a Dios, porque estamos actuando como sus enemigos actúan. ¿Y cómo actúan sus enemigos? Los que no lo conocen, desobedeciendo abiertamente sus mandamientos. Entonces, viviendo de esta forma carnal, no se puede agradar a Dios. Dice el siguiente versículo, el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, este es el colofón de lo que he estado diciendo. Los que viven según la carne no solamente ofenden a Dios, sino que además no lo agradan. Entonces, pues está en uno, siempre lo está, escoger en dónde vas a enfocar tu mente, a qué vas a dedicar tus habilidades y sobre todo tus objetivos. Con ello se determinará qué estás buscando, muerte o vida, hostilidad o paz. Entonces, recuerda que lo que piensas, lo que deseas, condiciona tu actuar. Y como actúas, revela qué tan cerca o qué tan lejos estás de Dios. Y no, ni siquiera lo pienses. El fracaso no es culpa de Dios. Es tu culpa por no acudir a Él. Dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces aquí Pablo dice, bueno, pero no estoy hablando de ustedes, ¿o sí? Porque ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, ¿verdad? Porque yo supongo, diría Pablo, que el Espíritu mora en ustedes. La única forma de triunfar sobre nuestra antigua naturaleza es que el Espíritu viva en nosotros en plenitud. En plenitud. Esta palabra es muy importante. Esto es lo que hace la diferencia entre la victoria y la derrota. Esto es lo que nos puede distinguir, además, de todas las personas con las que convivimos. Esto, ¿verdad?, es lo que nos hace llamar cristianos y hace posible que vivamos como tales. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, fíjense, dice, no es un cristiano, no le pertenece a Cristo. Tú puedes decir, es que Cristo mora en mí. Bueno, decir que Cristo mora en ti y decir que el Espíritu mora en ti es decir lo mismo. Pero si el Espíritu de Dios no mora en ti, es que realmente tampoco Cristo mora en ti. Anteriormente, en el versículo 17 del capítulo 7, decía Pablo que el pecado moraba en él. Pablo nos dijo así, nos habló del pecado que mora en mí. Y pues desarrolló en el capítulo anterior pues las trágicas consecuencias del pecado. Pero ahora nos habla de el Espíritu
que mora en mí. Y por lo tanto de sus buenas consecuencias. Porque de ninguna manera es lo mismo vivir en la derrota a la que nos quiere arrastrar la herencia que traemos de Adán, que vivir en la victoria que nos da o que nos puede dar el Espíritu de Cristo. Así que, resumiendo lo que hemos visto hasta ahorita, a partir del versículo 4, vemos precisamente este contrapunte que existe entre la carne y el espíritu. En el versículo 4 nos habla de andar conforme a la carne versus andar conforme al espíritu. En el versículo 5 nos dice pensar en las cosas de la carne versus pensar en las cosas del espíritu. En el 6, ocuparse en la carne produce muerte contra lo que produce vida y paz, que es el espíritu. Y en el 8 y el 9, vivir agradando a Dios contra vivir desagradando a Dios. Entonces, aquí Pablo nos habló de los contrapuntes que existen entre lo carnal y lo espiritual. Vayamos al siguiente versículo, al versículo 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, fíjense cómo dice Pablo, pero si Cristo, entonces mira, dice, si Cristo está en ustedes, ¿verdad? Entonces todo depende de cómo respondamos a este sí. Si Cristo está en nosotros, entonces el poder del Espíritu Santo nos puede posibilitar hacer las cosas que le agradan a Dios. Porque como vimos anteriormente, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y entonces no va a poder vivir como pide Él. ¿Por qué? Porque le sigue perteneciendo a Adán. Entonces, todo aquel que aspire para agradar a Dios necesita de la ayuda del Espíritu Santo. O sea, si no, no se puede. Solo dejando actuar al Espíritu Santo que vive en nosotros, será la única forma en que podamos matar los deseos de pecar, de vivir como le agrada a Él y evitar que el pecado se apropie de nosotros, que nos domine, que tome el control de nuestras vidas y finalmente que nos mate. Ciertamente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues un día vamos a morir por culpa del pecado. La presencia, la entrada del pecado en la vida del hombre trajo como consecuencia que un día vamos a morir. Es decir, su presencia nos hizo mortales. Pero mientras esto sucede, mientras llegamos a ese momento de nuestras vidas, se trata de no vivir como moribundos en esta vida a causa del pecado, y no se trata de vivir de derrota en derrota, sino se trata de vivir de victoria en victoria. Y para eso, insiste Pablo, para eso recibimos el Espíritu Santo, para tener la vida abundante en esta vida y después la vida eterna. Esta vida que ya es nuestra. Ya es nuestra porque acuérdense que ya fuimos declarados como justos o inocentes delante de Dios y todos pues estamos en espera de que esto se haga una realidad en nuestras vidas, que esperemos que todavía tarde, ¿no?
Bueno, dice el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, aquí nos estamos enfrentando con una preciosa promesa, ¿verdad? Sostenida en la experiencia previa que hubo con Jesús, el cual fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, se trata de no olvidar que ese Espíritu que moraba en Jesús es el mismo que mora en nosotros. Y este hará que nuestro espíritu, después de morir, vuelva a vivir para siempre. Este Espíritu Santo es el que nos dará vida eterna. Hará que estos cuerpos pobres, limitados y mortales que tenemos ahora, vuelva a tener una vida después de que entreguemos pues nuestra carne y nuestros huesos a la muerte. Porque finalmente mortal quiere decir que estamos sujetos a la muerte física, la cual todos vamos a experimentar. Pero al igual que Jesús, no nos vamos a quedar en la tumba, como dice Pablo, sino que seremos revestidos de inmortalidad. Dice en 1 Corintios 15:53 esta preciosa verdad. Dice Pablo, porque es necesario que esto corruptible, ¿no?, nuestra carne, nuestros huesos, se vista de inmortalidad. O sea, para que nosotros podamos estar en la eternidad, es necesario que esto corruptible se convierta en algo incorruptible y que esto que está destinado a morir se vista de algo que nunca va a morir. Entonces, suena como muy obvio, pero pues qué tamaño de promesa, ¿no? Entonces, es hermoso entender y recordar esto, que un día seremos vivificados por Dios y para Dios, y de esta forma estar en nuestro cuerpo nuevo y en nuestra alma nueva, en este estado de inmortalidad para siempre. Ahora, de acuerdo a alguna pregunta que se me hizo, debemos entender que de ninguna forma hay cabida para la falsa enseñanza de la reencarnación, que enseña que hay varias muertes y varias vidas, y que tú escoges lo que vas a hacer en la siguiente vida, y si escogiste mal, te amolaste y tienes que dar gracias por ello. Bueno, traen un rollo ahí medio enredado. Dice la Biblia que Dios ha establecido para los hombres morir una sola vez y ser resucitados una sola vez, no varias. Y además, cuando seamos nosotros resucitados, no va a ser para volver a vivir en este mundo, ni en las mismas circunstancias corporales. La resurrección implica una transformación de nuestro cuerpo, el cual, unido a nuestro espíritu, vivirá por siempre, pero en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Bueno, a mí esas enseñanzas, esa enseñanza de la reencarnación hasta me da cosa, ¿no? Bueno, dice el versículo 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, aquí la cuestión es esta, ¿verdad? Aquí surge una pregunta. ¿Qué acaso podemos pensar que de alguna manera
¿estamos en deuda con nuestra naturaleza pecaminosa? O sea, ¿quién puede pensar que nosotros tenemos alguna deuda para nuestra carne si precisamente ella nos separó de Dios? El pecado que produce nos llevó a la esclavitud y a la muerte. Entonces, ¿en qué forma estaremos en deuda con ella? Recordemos que en el capítulo 6, Pablo se dedicó a desacreditar a la carne para decirnos que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Así que debemos dar por muerto a nuestro viejo hombre. Ese ya está muerto. Ok, entonces no le debemos nada a la carne para que nos sintamos comprometidos a vivir conforme a su estilo de vida, a su forma de pensar, a sus malos hábitos y sus malas acciones. De ninguna forma, porque lo único que vamos a encontrar, con lo único que nos vamos a topar, va a ser con muerte. En sentido contrario, Pablo nos hace entender que con quien realmente estamos en deuda es con el Espíritu que nos ha dado Dios, el cual, si lo usamos como nuestra arma, ¿verdad?, de batalla, podemos matar con él a nuestra carne y encontrarnos con vida y no con muerte. Entonces, no podemos echar por la borda todo lo que hasta aquí Pablo nos ha enseñado. Nosotros fuimos identificados con Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él y de esta forma nos desvinculamos de Adán. Participamos de una nueva vida porque estamos con el Cristo resucitado. Tenemos el espíritu de vida que nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Y este espíritu de Dios nos dará vida, le dará vida a este cuerpo mortal después de que muera. Entonces, fíjate todas las cosas que hemos adquirido en Cristo. Son inapreciables. Entonces, se trata de recordar estas verdades para que no dudes que con quien realmente estás en deuda no es con la carne, sino con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Y por esto Pablo está seguro de que escogerás el camino de la vida y no de la muerte, que como un verdadero creyente sabrás elegir lo que es correcto. Entonces, pues a las obras de la carne hay que hacerlas morir por medio del poder del Espíritu Santo. Solo Él nos dará el deseo y la determinación para matar a esta naturaleza pecaminosa. Es muy fácil de entender esto, ¿verdad? Digo, no creo que tenga ningún problema, porque si tú quieres que una planta se muera, pues deja de darle agua. Sin duda se secará y se va a morir. Si tú dejas de alimentar a tu antigua naturaleza, ésta irá perdiendo su fuerza hasta debilitarse lo suficiente como para que no te dé tanta lata. Pero si haces lo contrario, todos los días de alguna forma alimentas tu carne, pues esta nunca se va a debilitar. La vas a mantener viva, sana y floreciente. Pero se trata de dejarla morir. ¿Cómo se va a morir? Dejando de alimentarla. Y solita va a bajar, ¿verdad? Va a bajar su fuerza. Va a bajar el poder que pueda tener sobre ti. Por otro lado, si tú alimentas tu espíritu con la lectura de la palabra, con la oración, con la alabanza, con actividades espirituales, pensando en lo recto y honesto,
cuidando tus conversaciones, tus amistades, etcétera, será como abonar la planta, ¿verdad? Pero la planta buena, la espiritual, para que ésta se fortalezca, crezca y no solamente se quede ahí, sino que además pueda dar fruto. Entonces, todo consiste en a quién le echas agüita. Ahí, en eso está el secreto. Fíjate cómo dice Pablo en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí de alguna forma Pablo te está diciendo qué es lo espiritual. Si lo lees al revés, ¿verdad? Si no es verdadero, si no es honesto, si no es justo, si no es puro, si no es amable, si no es de buen nombre, si no hay virtud, si no es algo digno de alabanza, pues entonces deséchalo. Así de fácil. Es una lista muy ilustrativa, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chiquitos, les cantábamos una cancioncita, ¿verdad? Que decía como, cuidado mis ojitos al mirar, cuidado qué, cuidado mis boquitas al hablar, mis oídos al oír, ¿por qué qué? Porque Dios arriba está y a todos nos verá. Bueno, pues es una línea infantil para entender, pues, en qué puedes fijar tu conducta. Lo que pasa es que a veces nos hacemos a la vista gorda. Si tú piensas en todas estas cosas que leímos en Filipenses, además de que tu vida espiritual te lo agradecerá, debes saber que además es tu obligación vivir en el espíritu que da vida. O sea, estamos en deuda con Dios y la forma de pagar nuestra deuda con Él es vivir en el espíritu, porque además da vida. Fíjate cómo lo dice John Stott. Hay una forma de vida que lleva a la muerte y un tipo de muerte que lleva a la vida. Así de sencillito. Hay una vida que lleva a la muerte y hay una muerte que lleva a la vida. ¿A qué se refiere que hay una muerte que lleva a la vida? Pues es precisamente a morir, a complacer a tu antigua naturaleza. Esta forma de ser es lo que la Biblia le llama negarse a sí mismo. Y no solamente es negarse a sí mismo, sino también tomar la cruz de Cristo. Mira cómo lo dice Jesús en Lucas 9:23. Él se está dirigiendo a sus discípulos, ¿verdad? Y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esta es la muerte que produce vida. Tome su cruz cada día y sígame. O sea, negarte es negarle a naturaleza lo que quiere, ¿verdad? Lo que exige. Que te metas en la mentira, en lo deshonesto, en lo injusto, en lo contencioso, en lo irrespetuoso, lo reprobado. Este es el llamado de la antigua naturaleza. Pero esta es la forma de vida que lleva a la muerte. El negarte a ti mismo y morir a los deseos de tu antigua naturaleza es lo que te va a llevar a la vida. Esto es negarte a ti mismo y esto es tomar la cruz de Cristo. Fíjate que en la antigüedad los romanos obligaban al condenado a cargar su cruz hasta el lugar de la crucifixión. O sea, cuando crucifican a Jesús, esta ya era una costumbre, Jesús no fue el primer crucificado, ni con él se inventó la crucifixión como algunos dicen. No, esta
Esta era una forma de castigar a los peores criminales en el Imperio Romano. Entonces, así como lo hicieron con Jesús, a los criminales se les obligaba a cargar su cruz hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Por eso cargar nuestra cruz significa seguir a Cristo hasta el lugar de la crucifixión. Cargar nuestra cruz significa seguir a Cristo hasta nuestra muerte. Dice Romanos 8, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A partir de ahora, Pablo va a hablarnos acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que precisamente nos da testimonio de nuestra condición de hijos o nuestra condición de no hijos. Y aquí dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos guía. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjate cómo lo explica el teólogo Stott. Dice, ser guiados por el Espíritu Santo y ser hijo de Dios son expresiones intercambiables. O sea, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y por lo tanto, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, esto va de la mano. El que es guiado por el Espíritu Santo es porque es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios porque está siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, esta es una de las primeras señales que el Espíritu Santo da testimonio en nosotros de que realmente vive en nosotros, de que nos guía. Anteriormente se nos había dicho que el Espíritu Santo moraba en los creyentes y ahora hace énfasis no solo en el hecho de que vive en nosotros, sino de que además nos guía. Y así, pues estamos recordando que precisamente guiarnos es uno de los ministerios, es uno de los trabajos para los cuales el Espíritu Santo vino al mundo y por la razón por la cual el Espíritu Santo da testimonio de que vive en nosotros. Fíjate cómo le dijo Jesús en Juan 16:13. Aquí está hablando del Espíritu Santo y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de Dios Padre y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, aquí vemos un trabajo que Jesús anunció antes de partir, que a raíz de su partida vendría el Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Cito a Ernesto Trenchard. Dice, la potencialidad de estado de hijos es igual para todo alma regenerada. O sea, toda alma que se ha convertido, toda alma que ha aceptado a Cristo, tiene el estatus de ser hijo. Dice, pero llega a la plenitud en cuanto a su manifestación en quienes se dejan guiar por el Espíritu. Todos tenemos al Espíritu Santo porque esto lo recibimos en nuestra conversión. Pero ese Espíritu llega a la plenitud de nuestras vidas cuando nos dejamos guiar por Él. Y sigue diciendo, esta es la norma ideal señalada por la palabra de Dios para todo aquel que toma en sus labios el nombre de Cristo. Es decir, todo aquel que confiesa con su boca que pertenece a Cristo debe de tener como norma que es guiado por el Espíritu Santo. Cierro la cita. Entonces, entendamos que son los guiados por el Espíritu Santo los que son hijos de Dios. Esto es lo que los caracteriza.
Esto es lo que les permite compartir los mismos intereses que el Espíritu Santo y están comprometidos con los objetivos del Espíritu. Viven en la esfera de acción del Espíritu. Por eso estos creyentes ponen al servicio de Dios lo que son y lo que tienen. Hay una vinculación, hay un estar de acuerdo para caminar en el mismo sentido. Entonces, el Espíritu Santo nos hace crecer en la verdad y permite que nuestros pasos estén iluminados por esta verdad. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos siendo iluminados por la verdad a través del Espíritu Santo? Cuando de pronto, por ejemplo, entendemos un versículo de la Biblia, cuando entendemos una verdad, ¿no? Cuando decidimos dejar algo para agradar a Dios, y entonces en ese momento nos damos cuenta que estamos siendo iluminados hacia la verdad y que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Y mira, para cerrar te diré, híjole, parece chocante a veces decirlo, pero aquel dicho popular que dice que todos somos hijos de Dios, pues no es totalmente exacto. Podríamos precisar que todos los seres humanos son criaturas de Dios, descienden, son sus descendientes o son linaje de Dios porque Él los creó. Pero usando el lenguaje bíblico, es hijo de Dios solo aquel que ha recibido a Dios por Padre y ha comenzado una relación filial con Él, y es una persona que ha sido sellada por el Espíritu del Padre. Fíjate cómo dice Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, esta es la condición, a los que creen en su nombre, o sea, a los que lo reciben, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está clarísimo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han recibido a Dios por Padre y los que han creído en Él. Entonces, son hijos solo aquellos que han nacido del Padre, que se han reconciliado con Él, que han nacido de nuevo, que han creído en Jesús, en su persona y en su obra, que han nacido del Espíritu de Dios y no de la carne de sus padres. No de un nacimiento carnal, sino de un nacimiento espiritual, como se lo dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:6, donde le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.